Hola, bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que descubrirás esas historias que pasan más desapercibidas dentro del universo fútbol y que merecen ser contadas. Han pasado unos 2 meses desde la última vez que me puse delante de un micrófono y la verdad que lo he echado muchísimo de menos. Espero que vosotros hayáis disfrutado de un buen verano. Si os habéis ido de vacaciones, que lo hayáis pasado muy bien y que hayáis desconectado. Y que si os ha tocado trabajar, lo hayáis llevado de la mejor forma posible. Empezamos hoy aquí la 7ª temporada de Quiero ser como Letizier. Una temporada que, por circunstancias no será como yo había planeado, pero aún y todo espero sorprenderos con buenas historias. Aprovecho para mandar un saludo a todos los oyentes que durante estos 2 meses y pico sin nuevo contenido han disfrutado, espero, de Quiero ser como Letizier en lugares tan distantes y distintos como Colombia, Cabo Verde, México, Alemania, Argentina, Hong Kong o Costa Rica. Me haría muchísima ilusión que me pusieseis en comentarios desde donde escucháis el podcast y si me dejáis un like o un me gusta ayudaríais muchísimo a dar visibilidad al podcast y además no os cuesta nada. Ya sabéis, cosas de algoritmos y tiempos modernos. En este periodo veraniego hemos puesto en marcha el grupo de WhatsApp y estáis todos más que invitados a participar. Entre el verano y unas cosas y otras, pues la verdad ha estado bastante apagado. Pero con esta nueva temporada seguro que surgen debates bien bonitos ahí. Por último, quiero mandar un saludo muy especial a Argoitz Ugalde, que me escribió por Twitter para felicitarme por el contenido del podcast. Y la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Cualquier comentario es más que bienvenido. Eso sí, con educación y respeto. Sin más preámbulos, empezamos. ¿Quieres ser como Letizier? Red, white, black and blue. 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 En la temporada 1996-97, el Borussia Dortmund dejó de ser un aspirante para convertirse en leyenda. El episodio de hoy es una deuda que tenía pendiente con uno de vosotros, que hace ya un tiempo me dio la idea a través de los comentarios de iVoox. Hoy, por fin os traigo este episodio dedicado al Borussia Dortmund, campeón de Europa. En este episodio reviviremos el camino glorioso que llevó al club alemán a conquistar su primera UEFA Champions League, enfrentándose a gigantes y superándose en cada etapa de la competición hasta levantar la orejona contra todo pronóstico. Para empaparnos bien de lo que sucedió en aquella temporada, voy a intentar llevaros en un viaje en el tiempo. En aquellos años, el Dortmund dominaba la Bundesliga por delante del Bayern, y de hecho había conquistado los 2 últimos títulos, los de las temporadas 1994-95 y la de la temporada 95-96. Bajo la dirección del legendario entrenador Ottmar Hitzfeld, el club alcanzó la cima del fútbol europeo al conquistar su primera Liga de Campeones de la UEFA y se consolidó como una potencia en Alemania. La Champions era la consagración de un proyecto ambicioso que combinaba experiencia, talento y una estructura bien sólida. Políticamente, Alemania estaba ya consolidada como una nación reunificada y el fútbol comenzaba a reflejar una nueva era de modernización e internacionalización. El Dortmund fue pionero en esa transformación, combinando jugadores alemanes y extranjeros de élite.
A pesar de su dominio doméstico, el máximo título continental se le resistía a los de la cuenca del Ruhr. Por ejemplo, en la temporada anterior, la 95-96, los pupilos de Otmar Hitzfeld llegaron hasta los cuartos de final, donde el Ajax de Ámsterdam los mandó para casa con un claro 3-0. Parecía que la gloria europea en Alemania seguía siendo cosa de Bayern y Hamburgo. La década de los 90 está considerada como la etapa más gloriosa de los del Westfalen Arena, como ya vimos en el capítulo 60 del podcast dedicado al Revier Derby, a la rivalidad que los enfrenta con el Schalke 04. Después del 10º puesto de la Bundesliga de 1991, la directiva del club decidió desprenderse del técnico Horst Koppel y apostar por Otmar Hitzfeld. El técnico del Lörrach llegó a Dortmund procedente del Grasshopper suizo, donde ganó 2 ligas, 2 copas y una supercopa del país helvético. En su primera temporada en el banquillo del Westfalen llevó, junto a que sería su inseparable asistente durante 13 años, Michael Henke, al segundo puesto en la Bundesliga, lo que le dio el pase a la Copa de la UEFA del curso siguiente. En dicha competición, la Copa de la UEFA de la temporada 92-93, el Dortmund llegó a la final. ¿Frente a quién? Frente a la Juventus de Turín. Pero los italianos fueron muy superiores y se llevaron al gato al agua en aquella ocasión. A pesar del 6-1 global de aquella final, que se disputó a doble partido, el Borussia se llevó 25 millones de marcos alemanes de la época, gracias al sistema de premios por puntos vigente en aquel momento para los equipos alemanes que participaban en las competiciones europeas. Gracias a ese dinero, el Dortmund pudo fichar a jugadores que más tarde le llevarían a conquistar la gloria. Por ejemplo, justo para afrontar aquel curso de la 92-93, habían llegado a Dortmund Matthias Sammer, del Inter, Stefan Reuter, de la Juventus, o René Treschow, entre otros. En la 93-94 aterrizarían en Dortmund Karl-Heinz Riedel, Stefan Freund y subiría al primer equipo Lars Ricken, quien, como veremos un poquito más tarde, tendrá un papel icónico en el título de la 96-97. En la temporada 94-95 llegarían Andreas Möller y el brasileño Julio César, ambos de la Juventus. Para afrontar la temporada 95-96, se fichó a Heiko Herrlich del Gladbach, Jürgen Kohler, también de la Juventus, Ruben Sosa del Inter, Jörg Heinrich del Friburgo y Patrick Berger del Slavia de Praga. La guinda llegaría en la siguiente campaña, la 96-97, al fichar al portugués Paulo Sousa y al escocés Paul Lambert, quienes se convertirían en piezas clave en los esquemas de Hitzfeld, quien poco a poco, pieza a pieza, ensambló un equipo dominante. Hitzfeld lo tenía claro e impuso un sistema de juego con un claro 1-3-5-2, que fue imposible de doblegar durante varias campañas, incluso por los mejores equipos del viejo continente. En aquellos años 90 se llevaba mucho lo de tener un once bien definido, y el conjunto alemán no era una excepción. Stefan Klose era el dueño de la portería, por delante de un experto entonces, Jens Lehmann. Los puestos del eje de la zaga eran para el brasileño Julio César, un veterano como Jürgen Kohler y el que sería Balón de Oro de 1996, tras ganar también la Eurocopa disputada en Inglaterra, Matthias Sammer. 2 carrileros ocupaban ambos flancos del esquema de Hitzfeld, por la derecha Stefan Reuter y por la izquierda Jörg Heinrich. En el mediocampo la parcela defensiva era trabajo del portugués Paulo Sousa, y a sus costados se situaban 2 interiores de calidad, el escocés Paul Lambert y la gran estrella de aquel Dortmund, Andreas Möller. Arriba, el gol lo protagonizaban 2 grandes delanteros, el bávaro Karl-Heinz Riedel y la gran estrella suiza Stefan Chapuisat. Era un equipo equilibrado, que compaginaba a la perfección la calidad de sus estrellas, el olfato goleador de sus atacantes y un nivel táctico que se había ido puliendo poco a poco y que alcanzó su culmen en el momento exacto. El Borussia Dortmund se plantó directamente en la fase de grupos de aquella edición de la Champions League como campeón de una de las mejores ligas del continente, como es la Bundesliga.
La fortuna le emparejó en el mismo grupo que Atlético de Madrid, Vicek Lodz y Steaua de Bucarest. Era un grupo sin grandes nombres en aquel entonces, pero con rivales incómodos, siendo el rival a batir, como no, el Atlético de Madrid, dirigido por Radomir Antić. Vamos ahora a analizar un poco los resultados, cómo fue la fase de grupos del Borussia Dortmund en esta Champions League. La primera jornada, el Borussia Dortmund recibió a los polacos del Vicek Lodz y el resultado fue un 2-1 en un duro partido ante un equipo polaco muy físico. Y bueno, al final el doblete de Henrich, que comenzó a vislumbrar la fortaleza del Dortmund como local en el temido y famoso Westfalen Stadion. En la segunda jornada, el Dortmund viajó a Rumanía, a Bucarest, para enfrentarse al Steaua de Bucarest. Un inicio sólido fuera de casa. Ricken, Henrich y Chapuisat sellaron una victoria de equipo maduro y táctico. En la tercera jornada, el Dortmund viajaba también a Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid. A priori, y sin a priori, era el equipo más duro del grupo. Fue un partido muy táctico, resuelto con un gol de Reuter. Otra vez Reuter acabó llevándose el balón y ha marcado el gol del Borussia. Acabó aprovechando el rechace, tuvo bastante fortuna ahí Reuter, y a los 5 minutos del segundo tiempo se adelanta el Borussia Dortmund. Ha marcado Reuter el 1-0 para el Borussia Dortmund a los 5 minutos. Ahí vemos cómo se lleve ahí favorecido, primero estorbado, y ahí el balón de Solozábal. Yo creo que se ayuda un poquito con la mano, por lo menos en la mano le da, no sé si se ayuda, pero en la mano le da a Stefan Reuter. Ahí la fortuna salía con él, ahí rechaza el balón. Y la clasificación con este rutilante 3-3 empezaba a encarrilarse. En la cuarta jornada, el Atlético devolvía la visita a los alemanes y visitaba el Westfalen. Supuso la primera derrota del Dortmund, 1-2. El Atlético sorprendió en el Westfalen con un fútbol directo. Kiko y Pantic fueron claves. Va a sacar Pantic. De nuevo Roberto, Beibel, Sneijder y Kiko dentro del área. Vizcaíno al rechace. Toca Pantic. Ha marcado directamente Pantic. Se la tragó Klose ahora y ha marcado Pantic el segundo gol del Atlético de Madrid. Él decía que este balón le daba muy buenas sensaciones y en la falta más difícil acaba Pantic de conseguir el gol que llevaba buscando ya. Esta era la tercera oportunidad. Observen qué bien golpea, qué efecto le da el balón, pero también se la traga Klose, ahí no nos engañemos. Va muy ajustado, el balón se iba afuera, y al golpear en la cabeza del portero ha sido cuando ha ido dentro. Obsérvenlo ahí. Golpea en el palo, salía, obsérvenlo, y ahí golpea en la cabeza del portero. Y a los 41 minutos el Atlético ha dado la vuelta al marcador. Pantic, autor de este segundo gol. Pantic había marcado uno al Vicek Lodz. Este es su segundo gol en la Copa de Europa. Gana el Atlético por 2-1 al Borussia Dortmund, cuando estamos en el minuto 42 de la primera parte. Para afrontar la quinta jornada, el Dortmund viajó a Polonia para visitar al Vicek Lodz. El resultado fue crucial fuera de casa, un 2-2. Punto importante que prácticamente sellaba la clasificación. Un partido de alta tensión con goles de Lambert y Kohler. Y para cerrar la fase de grupos, el Dortmund recibía al Steaua de Bucarest en el partido más loco del grupo. 5-3, goleada con solo ofensivo, pero también mostró debilidades defensivas del conjunto dirigido por Ottmar Hitzfeld. Las claves de la liguilla. Durante toda la liguilla, a pesar de que el Atleti sorprendió, el Westfalen fue un fortín. Mostraron así una solidez en casa imprescindible en esta competición. El inicio fue fulgurante, 3-3 en las primeras jornadas, que encarrilaron la clasificación para la siguiente fase. El Dortmund mostró una capacidad goleadora bastante potente, 14 goles en 6 partidos, con variedad en los anotadores. Möller fue la principal figura, participó en casi todos los partidos con impacto directo tanto en goles como asistencias. Y se puede decir que el Dortmund consiguió una clasificación holgada y merecida. Dortmund supo cerrar la fase de grupos con el oficio necesario. Su capacidad de respuesta tras los tropiezos fue determinante.
En aquella edición de la Champions League, tras la fase de liga se llegaba a los cuartos de final. Allí, el sorteo, el bombo, le deparó un enfrentamiento frente al Auxerre francés. La primera parada del sueño, Auxerre. El Auxerre fue una de las revelaciones del torneo, campeón de la liga francesa la temporada anterior y dirigido por el legendario Guy Rouge, que permaneció durante más de 40 años al frente del equipo francés. Era un equipo joven y dinámico, con futbolistas del estilo de Taribo West, el nigeriano, Sabri Lamouchi, que defendería los colores de Argelia, Antoine Sibierski o los delanteros Lilian Lalance o Steve Marlet. Aún así, Dortmund llevaba como favorito y cumplió con las expectativas. La ida se disputó el 5 de marzo de 1997 en el Westfalen y el resultado fue claro: Dortmund 3, Auxerre 1. El Borussia salió con intensidad desde el inicio. La presión alta y la movilidad de sus centrocampistas fue clave. Fueron a por el partido desde el primer momento. Así, Riedel abrió el marcador con una gran jugada colectiva en el minuto 12. El segundo gol fue obra de Sneijder, consolidando una ventaja cómoda. Möller volvió a aparecer en Europa con un gol de media distancia en el 83 y de paso ponía la eliminatoria muy de cara para los alemanes. Por su parte, el Auxerre recortó distancias en el 75 con un gol de Sabri Lamouchi, que mantuvo con vida al equipo francés, que por un momento se puso 2-1. Las claves del partido. El equilibrio entre presión ofensiva y control del ritmo. Por una parte, el Dortmund además supo golpear en los momentos justos, tónica habitual de aquel equipo dirigido por Ottmar Hitzfeld. La curiosidad, el árbitro fue el español García Aranda. La vuelta se disputaría el 19 de marzo de 1997 en el Stade de la Baie des Champs. El resultado, nueva victoria del Dortmund por 0-1. En un ambiente hostil, el Dortmund mostró una faceta diferente, la de equipo paciente y defensivo. Sin embargo, el gol de Larriken en la segunda parte sentenció la eliminatoria. El planteamiento fue muy táctico, líneas compactas, pocas licencias atrás y juego al contraataque. Vamos, nada de alegrías. Las claves del partido. Las claves del partido fueron varias. La más importante, la madurez de Hitzfeld para adaptarse al contexto. Tenían que defender un resultado y daba igual cómo, había que pasar de ronda. Por su parte, Sammer y Reuter fueron claves en la contención defensiva. Ante un Auxerre que tuvo sus ocasiones, pero que nada pudo hacer ante la solidez mental de un Dortmund superior. Resultado global, Borussia Dortmund 4, Auxerre 1. En semifinales esperaba el gran Manchester United dirigido por Ferguson y con todas sus estrellas. El contexto. David contra Goliat. El United de Alex Ferguson ya era entonces uno de los clubes más temidos de Europa. Y claro, dominador de la Premier League en la década de los 90, con figuras como Eric Cantona, Paul Scholes, Ryan Giggs, Roy Keane o David Beckham. Era favorito en esa eliminatoria. Había arrasado al Oporto en la eliminatoria de cuartos de final. Pero el Dortmund llegaba con la confianza por las nubes. La ida se disputó el 9 de abril de 1997, de nuevo en el Westfalen. El resultado, Borussia Dortmund 1, Manchester United 0. Fue una auténtica partida de ajedrez, digna de los mejores enfrentamientos de Kasparov y Karpov. Hitzfeld plantó un equipo sólido, con presión selectiva, tratando de desactivar a los mejores futbolistas rivales y, eso sí, mucho orden. El único gol del partido lo marcó René Treschow, un mediocampista poco habitual que sorprendió con un disparo lejano en el minuto 76 a Van der Gough, que aquel día sustituyó al mítico Peter Schmeichel bajo la portería de los Diablos Rojos. La sorpresa llegó por parte de un futbolista de la segunda unidad, al que pocos esperaban. Muchos debieron de pensar, ¿quién carajo es René Treschow? De hecho, el protagonista incluso lo explica en un vídeo en la web del equipo de la Cuenca del Ruhr. Who the fuck is René Treschow? Es lo que decía, que pensaban muchos. El United, por su parte, tuvo ocasiones claras, incluido un disparo al poste de Nicky Butt, pero Klose y la defensa aguantaron. Las claves del partido.
Las claves del partido las encontramos en la capacidad del Dortmund para neutralizar a los extremos ingleses. La paciencia y la eficacia de los de Hitchfield fueron sus mayores virtudes, ya que aprovecharon su única gran ocasión. La vuelta se disputó el 23 de abril de 1997 en Old Trafford. El resultado, Manchester United 0, Borussia Dortmund 1. En uno de los estadios más intimidantes de Europa, Old Trafford, el Dortmund ofreció una de sus actuaciones más memorables. El gol llegó temprano, en el minuto 8, por medio de Lars Ricken, que volvió a brillar en un momento clave, y que sería el máximo goleador del campeón con 4 goles, los mismos que Karl-Heinz Riedel. A pesar del dominio territorial del United, el Dortmund fue impenetrable. Klose, Kohler y toda la línea de contención se lucieron en defensa. Las claves del partido. Las encontramos en la frialdad, sobre todo del Dortmund en los grandes escenarios. Los amedrentó en uno de los grandes templos del fútbol europeo. Además, la capacidad para sobrevivir al asedio inglés sin perder la calma. Prueba de una fuerza mental inquebrantable. Nunca, después de ver el partido, se pusieron nerviosos. Pero, como no, Ricken como factor sorpresa, otra vez demostrando el valor de la cantera. Resultado global, Borussia Dortmund 2, Manchester United 0. Fue en esas noches europeas, primero en Auxerre y luego en el Teatro de los Sueños de Manchester, donde el Borussia Dortmund dejó de ser solo un gran equipo alemán para convertirse en un gigante europeo. Lo hizo con disciplina, con estrategia y, sobre todo, con carácter. Hitchfield dirigía una orquesta que podía tocar el rock de la presión alta o el jazz de contragolpe silencioso. Y así, con paso firme y silencioso, el Dortmund llegó a Múnich para jugar su primera final de Champions League. Para desgranar todo lo que aconteció en aquella final, tengo el honor y el privilegio de contar con Miguel Pereira, que es un periodista portugués de nacimiento, aunque afincado en Madrid, y ha escrito varios libros, entre ellos uno, precisamente, dedicado a las mágicas noches europeas. Le podéis seguir en Twitter en @Miguel_L Pereira. Antes de que escuchéis nuestra charla, os tengo que avisar de que su voz puede sonar algo rara. Esto es debido a que por problemas con la grabación, pues la calidad fue realmente mala, una mierda. Entonces había varias alternativas, y la mejor, ya que no podíamos volver a grabar antes de la fecha prevista para el estreno del episodio, y yo quería contar con su participación, ha sido rehacer toda la charla y utilizar inteligencia artificial para restaurar, digamos, su parte del diálogo, que realmente creo que merece muchísimo la pena. Y tras esta explicación, vamos ya con la charla. Hola Miguel, bienvenido a Quiero ser como Letizier para charlar un ratito de fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí intentando pasar el verano de la mejor manera posible. ¿El fútbol siempre se pasa el verano mejor? Sí, con fútbol siempre es mejor. Miguel, para quien no te conozca, ¿cómo te presentarías tú? No, yo soy sobre todo un apasionado del fútbol. Ha sido parte fundamental de mi vida desde que tengo memoria y con el paso de los años, pues aparte de ser periodista de formación y haber trabajado en periódicos en Portugal y haber colaborado con varias publicaciones a nivel internacional aquí en España, con revistas como Libero, Panenka y varios proyectos digitales también en Brasil, en Argentina, en el Reino Unido. Y luego desde hace como 12 o 13 años. He empezado a escribir libros de fútbol, tanto en portugués en Portugal y en Brasil, como aquí en España y últimamente tan a nivel global, con libros en inglés, que se publican en el Reino Unido. Así que he intentado trasladar esa pasión que tengo por el juego, por la historia del juego, por el rol del fútbol en la sociedad en formato papel. Y eso ha sido, pues, uno de los motores de mi vida profesional en estos últimos años.
Has escrito varios libros, como bien has dicho, editados a la venta. ¿Cómo te dio por escribir? Porque, no me malinterpretes, en esta sociedad que tenemos hoy en día, a mí me encanta leer libros sobre fútbol, pero hoy en día que parece que todo el mundo busca el clickbait, el clicar, la inmediatez, ¿cómo te dio por escribir? Lo primero, porque mi generación, y he nacido en el 84, soy de la generación que todavía creció sin internet y por lo tanto conozco el valor de la palabra escrita y de disfrutar de leer un buen libro. De hecho, antes de escritor creo que soy lector. Creo que cualquiera que escribir tiene primero que aprender a leer. Mi biblioteca de libros de fútbol puede ser de unos 300 libros de fútbol. Entonces eso te da un bagaje que luego es lo que te permite escribir. Y luego siempre me ha gustado escribir. Recuerdo que con 10 años, un regalo de cumpleaños que hice a mi padre fue una historia de los mundiales de fútbol, con ilustraciones hechas por mí, y era como un repaso de todos los torneos porque tocaba el Mundial de Estados Unidos 94. Hice un poco el resumen, aprovechando muchas de las revistas que coleccionaba, que era algo habitual entonces. Revistas como la Don Balón, como Olds Mundial, como las leía todas y ver muchos partidos por la tele, partidos antiguos en vez, partidos luego a nivel digital, pues en plataformas. Eso me dio voluntad de querer trasladar ese conocimiento que iba acumulando en papel. Y aunque sé que hay mucha gente que le gusta leer en digital, yo no soy muy fan, la verdad, aunque todos mis libros creo que está disponible la versión PDF en Kindle. Pero aunque hoy por hoy, como dices bien, mucha gente ha tirado por la inmediatez, por los canales de YouTube, me invitan un montón, me gusta sentarme a charlar. Es otra forma de explayarse sobre esta pasión, pero a mí, a título personal, lo que me gusta más es sentarme y contar historias. Y el fútbol te ofrece muchas historias muy buenas que contar. Correcto. Yo me siento también muy identificado contigo y a mí me gusta mucho leer sobre el fútbol, evidentemente también verlo, pero leer y descubrir historias que te cuentan es algo que me parece increíble y que creo que no se debería de perder. Bueno, vamos ya para hablar de la final del 97 de la Champions League. Borussia Dortmund, Juventus. ¿Tú te acuerdas dónde estabas aquel 28 de mayo de 1997? Perfectamente hecho. Mi cumpleaños es el 6 de julio. Entonces casi todas las finales de Copa de Europa, Champions, que vi fueron siempre 1 o 2 semanas antes de mi cumple, época final de colegio. Entonces pues era un poco que el inicio casi del verano, por lo menos a nivel de clima, luego disfrutar de jugar en la calle hasta las tantas con los amigos, y siempre había 3 miércoles que eran sagrados y que no bajabas a jugar porque había el final de Copa, el final de la Copa UEFA y el final de la Copa de Europa o la Champions. Y ese día pues me acuerdo perfectamente estar en casa viendo la final con mi padre y con mis 2 hermanos pequeños. Además, esa temporada me acuerdo perfectamente de ella, entre otras cosas porque yo soy natural de Porto en Portugal. Soy socio abonado desde el 94. Había estado en el estadio del Porto en el primer partido oficial de la Champions, en el 92-93, que empatan con el PSV de Romario, y ese año el Porto hizo una campaña espectacular en la fase de grupos, de ganar 5 partidos y empatar 1 en casa con el Milan. Yo estaba allí. Luego en cuarto jugó contra el Manchester United. La cosa no fue bien, pero yo me acuerdo de estar muy nervioso con la vuelta porque aparte del Porto, mi segundo equipo era el United y tenía muchas ganas de ver en vivo a Cantona y finalmente, a pesar de que el Manchester había ganado 4-0 en la ida, fue aún así, llevó a varios titulares, incluido el francés, y lo pude disfrutar en directo. Y luego me acuerdo de las semifinales del Manchester con el Dortmund, porque creía que Manchester pasaba a la final, y luego, cuando gana el Dortmund, pues me quedé un poco con esa espinita y me acuerdo de ver la final y no tener equipo, porque en esos momentos, cuando uno ve un partido de esa dimensión, pues casi siempre hay un equipo que uno prefiere que gane. Pero en esos años había equipos que detestaba muchísimo, y uno de ellos era la Juve, porque eran probablemente los mejores, pero por su forma de jugar, por poner un poco lo que presentaban, y en Italia se esperan otras cosas. Y el Dortmund, por el hecho de haberse cargado al United, pues tampoco me despertaba mucha pasión. Entonces fue una final que vi desde una perspectiva
probablemente, de las finales de Champions que vi con una perspectiva más neutral y por eso también la disfruté en ese sentido de poder estar allí mirando el fútbol por el fútbol. Sí, eso la verdad que muchas veces mola, ¿no? Cuando no tienes un equipo favorito, no favorito, de que te guste más que otro, entonces lo ves con otros ojos, yo creo. Si al final es eso. O sea, yo con el paso de los años y de ver fútbol muy pequeño, de muchas ligas, y siempre he tenido equipos en cada una de las ligas y claro, cuando a esos equipos les va bien, pues disfrutas cuando ves partidos en que esos equipos no están, pues es una forma diferente de verlo. Es un poco como los torneos de selecciones. Tienes la tuya, a lo mejor tienes una par de selecciones más que te caen bien por motivos varios, pero luego hay esos partidos donde no hay nadie que directamente te toque el corazón y entonces, pues la emoción es distinta. Así que esa final en Múnich era una final muy entretenida porque eran dos equipos potentes para esa generación. De hecho, ya se conocían bastante bien de los años anteriores y por eso el hecho de ver la final. Y además había un portugués en el terreno de juego que era Paulo Sousa, mediocentro que me gustaba muchísimo de la generación de oro. Estaba también Zidane, que ya por entonces apuntaba maneras de ser de los mejores del mundo, aunque todavía no había explotado del todo. Y estaba Del Piero, que era la gran promesa del fútbol italiano. Por entonces no se hablaba mucho de Totti. Era Del Piero, el niño de oro, el que iba a relevar al gran Roberto Baggio. Y es un poco una final que representa dos formas de ver el fútbol distintas, la italiana y la germana, pero también una serie de jugadores que han marcado a toda una generación que es la mía. ¿Y qué ambiente se vivía en la previa? ¿Qué ambiente había en la previa? Pues yo lo que me acuerdo de esos años, luego es verdad que escribí un libro llamado Noches Europeas, que es sobre las competiciones europeas, pues he podido volver a ver la final después de vivir todos esos partidos. Y entonces a veces se te cruzan lo que has escrito o lo que has vivido ese momento. Pero yo creo que en la previa todo el mundo daba por asumido que la Juventus era máxima favorita. Estamos hablando de un equipo que había ganado la Serie de calle, un equipo que era campeón de Europa, que iba a estar en la siguiente final, aunque no lo sabíamos todavía, y la semifinal del otro año después, cayendo ante el United. Era básicamente el equipo más potente de la segunda mitad de los 90 y ya tenía una plantilla con muchísimo talento. Un entrenador que era de lo mejor que había en Europa en esos momentos y el Dortmund no dejaba de ser un equipo debutante. El fútbol alemán estaba en un momento de transición histórico, pero venían de ganar una Eurocopa justo el verano anterior con jugadores del Dortmund. Entonces, pues Sammer se había coronado como el Balón de Oro medio año antes. Había jugadores que eran referencias históricas del fútbol alemán, pero aún así, la sensación que creo que existía en ese momento, y sobre todo bien por las campañas de uno y otro, es que todo apuntaba a que la Juventus iba a poder ganar. Pero claro, estábamos en un momento que el fútbol italiano era lo más a nivel global. Yo personalmente creo que no hay ninguna liga en la historia del fútbol, desde más o menos el 85 hasta el 2000, que es tan potente como la Serie A, pero a la Juventus, en Europa, no se le daba bien. De hecho, sigue siendo el equipo con más derrotas en fin. Además, ningún equipo desde el Milan de Sacchi había conseguido retener el trofeo. Ya el año anterior, la Juventus se había cargado al Ajax, que era el defensor del título. El año anterior se la había ganado al Milan, que justamente había ganado la edición del 94. Entonces había un poco como esa sensación de lo que iba a pasar. ¿Y crees tú que al Dortmund le benefició ese papel de tapado, de underdog? ¿Y que hubo por una parte un exceso de confianza por parte de la vecchia señora y de Marcello Lippi? Exceso de confianza, no lo creo, porque como viendo el partido y aproveché estos días antes de hablar para volver a verlo, la Juventus es muy dominante en muchos tramos del partido. Se lo toman muy en serio, como siempre lo hacía, pero sí que es verdad que el Dortmund salía sin presión. Estamos hablando de que, aunque eran campeones de la Bundesliga desde hace 2 años, era una década un poco rara para lo que es la Bundesliga como la conocemos. Es una década muy floja del Bayern de Múnich, una década donde equipos como el Stuttgart, como el Werder Bremen, como el Kaiserslautern gana la Liga, además del Dortmund. Entonces luego había también ese historial. Recordemos que en el 93
la final de la Copa UEFA que todavía se jugaba 2 partidos. Esa final es Juventus-Dortmund y la Juventus apaliza completamente a los alemanes. Luego vuelven a jugar contra ellos en el 95, en la Champions, en la fase de grupos. Lo vuelve a demostrar que es un equipo muy superior. Entonces los alemanes sabían que ya no solo era por el hecho de que era la Juve, era un equipo que además les ganaba con regularidad y por lo tanto, nadie esperaba nada de ellos aquella noche, más allá de que plantasen batalla. Y además, por el hecho de jugar en Alemania, en el campo de su eterno rival, pudiesen dar a sus aficionados el mejor recuerdo posible de lo que era una noche histórica. El Dortmund había jugado la última vez la semifinal de la Copa de Europa en 1964, un año en el que se cargan al Benfica de Eusebio ese año y ese les elimina, si no estoy equivocado, el Inter antes de irse a jugar la final con el Real Madrid, y habían pasado 33 años para que el club pudiese volver a jugar una semifinal. Entonces, todo eso hacía que la condición de underdog era claramente para los alemanes y creo que la aprovechan la mar de bien. El estadio de la final, lo has citado, el estadio del eterno rival, el Olímpico de Múnich, un lugar mítico para los futboleros, ¿no? Aquella Eurocopa en la que Johan Cruyff se salió, por ejemplo. Sí, para mi generación creo que es de los estadios más bonitos que había. Es verdad, la pista de atletismo no ayudaba a crear un ambiente tan futbolero como otros terrenos de juego, pero luego era una arquitectura absolutamente fascinante con ese techo de cristal. Ese recuerdo de la Olimpiada del 72, de ese Mundial del 74 y luego, pues claro, ahora había sido un estadio que había recibido ya varias finales de Copa de Europa en el 79, por ejemplo, la final que corona al Nottingham de Brian Clough, que es una historia también de otro underdog que gana allí al Malmo. Y luego está también la primera final de la historia de la Champions, con esa denominación, en el 93 que corona a otro underdog, que es el Marsella contra el todopoderoso Milán. Entonces, al final es un estadio que siempre ha servido de forma positiva para esos equipos, llegan sin ser favoritos o por lo menos con una historia muy bonita por detrás. Sí, la verdad que una casa espectacular. Me he equivocado, quería decir el Mundial en el que Cruyff se salió, no en la Eurocopa. Si te parece, vamos ya al planteamiento de ambos técnicos y a las alineaciones. Si te parece, empezamos por el Dortmund, ¿no? Que salió con un once inicial en el que estaban Klose en la portería, Kohler, Chris, Sammer, Reuter, Lambert, Moller, Sousa, Heinrich, Chapuisat y Riedel. ¿Qué podemos comentar de este once y del planteamiento un poco de Hitzfeld? El 5-3-2, habitual del fútbol alemán de los 80 y los 90. Cuando llega a los años 70 abraza un poco la escuela del fútbol total. Es un país donde se juega sobre todo en 4-3-3, generalmente son 4-2-1-3. Es ahí donde aparece la figura del líbero, que Beckenbauer la ejemplificó mejor que nadie. Pero una vez que llegan los años 80, pues a medida que van desapareciendo jugadores de ese calibre y van saliendo de las canteras jugadores mucho más físicos y potentes como Matthaus, como Schuster, como Briegel, pues el mismo Sammer después también, pues cambia el paradigma del juego y ya cuando empieza a disputar el Mundial del 86, la Eurocopa del 88, Mundial del 90, que ganan los dos, van a la final y la ganan. Lo hacen siempre con ese dibujo de 3 defensas, con un líbero, 2 carrileros, 2 mediocentros de contención, un creativo y una dupla de ataque con jugadores bastante móviles. Y el Dortmund de Hitzfeld, como luego su futuro equipo, el Bayern de Múnich del cambio de siglo, pues siguen un poco esa línea y básicamente Moller es la clave de todo el juego, porque actúa con total libertad, con el apoyo de Lambert y de Sousa, un jugador más físico que es Lambert, un jugador más técnico a nivel de conducción y de pase como es Sousa. 2 carrileros muy abiertos que le permiten explotar un poquito el juego de banda, con 2 centrales muy duros a la vieja usanza, y por detrás un líbero que tiene libertad para incorporarse al ataque como era Sammer, como habíamos hablado antes. Balón de oro vigente, con los mejores jugadores de su generación, al que las lesiones no le permitirán ser, quizás un poquito más, y luego 2 delanteros que se complementaban muy bien, tanto Rieder, que era un predador de área, como Chapuisat, el suizo,
que era un jugador con mucha velocidad y capacidad para moverse entre líneas, pues daban ese equilibrio que el equipo necesitaba tanto en el juego interior como en el juego exterior. Ujú. Y era también un 11 bastante reconocible, ¿no? Quiero decir, eso de las... siempre en un 11 vamos tipo con muy poquitas variaciones, ¿no? Pues lo único por lesiones y poco más. Sí, el fútbol hasta Guardiola, casi es un fútbol muy estanque donde los equipos tienen un plan A y el plan B casi siempre era poner gente al área y bombear balones. No había la cultura futbolística de hoy, que cada equipo no solo tiene un plan A, B y hasta D, sino que dentro de los mismos partidos se hace un constante cambio de posiciones o de planteamientos. Por entonces era todo mucho más lineal. Los equipos jugaban casi siempre de la misma manera. Si había una lesión, pues se buscaba reemplazar a un jugador con el que fuera más parecido en características. En la plantilla se hacían adaptaciones y luego había siempre uno o dos jugadores que permitían hacer cambios si la situación se ponía más complicada, aportando o más velocidad o más técnica o más presencia en el área. Y por lo tanto ese Dortmund es un equipo que lleva varios años ya jugando de la misma manera y como dije antes, Hitzfeld creía tanto en esa forma de jugar que cuando le fichó el Bayern, un par de años después, traslada el mismo dibujo táctico, el mismo perfil de jugadores a su nuevo equipo y tiene bastante éxito con él porque va a jugar también 2 finales de Copa de Europa con el Bayern, jugando un poco así. Uh-huh. Correcto. Vamos ahora con la Juventus de Marcello Lippi, que salió con Pelucci en la portería, Porrini, Montero, Ferrara y Giuliano en la defensa, Di Livio, Jugovic, Deschamps y Zidane en el centro del campo y Vieri y el Koratalen Boksic en punta. Si es un dibujo que es el clásico 4-3-1-2 a la italiana de los 90. Lippi es un embajador de ese estilo de juego que lo traslada a la selección. Es un estilo de juego compartido con otros grandes nombres del fútbol italiano de esa generación, como Capello, por ejemplo, que básicamente buscaban una defensa muy sólida donde los carrileros podían ofrecer profundidad, pero sin exagerar, y luego tenías un mediocampo que tenía que ser muy rocoso, muy táctico, donde había siempre un jugador que tenía más libertad, el famoso trecuartista, y luego jugadores de apoyo con misiones distintas. El Mesala, el jugador que servía más de conducción, el jugador que tenía más la responsabilidad de crear juego y siempre un medio más defensivo que en la ocupación del espacio, pues te ayudaba a no haber desequilibrios tácticos. Y esa Juventus que había perdido en ese verano a Paulo Sousa para el Dortmund precisamente, tenía todos esos perfiles bien cubiertos. El jugador con más libertad, por supuesto, era Zidane, a quien habían fichado del Burdeos, después de llevar al equipo francés a la final de la Copa de la UEFA y de Deschamps, que era el cargador del piano, el jugador responsable por hacer el equipo moverse entre líneas, y Jugovic, que era un jugador con un talento increíble, que tenía una capacidad de lectura de juego superlativa. Luego Di Livio, que era un jugador más sacrificado a nivel táctico, un poco como Antonio Conte, de esa misma generación, jugadores muy de trabajo que a entrenadores les como Lippi han como anillo al dedo. Y luego en ataque pues estaban 2 absolutamente top delanteros como eran Boksic y como era Christian Vieri, probablemente el mejor delantero italiano de su generación. Aunque como nunca estuvo mucho tiempo en el mismo equipo, no dejó la huella que a lo mejor hubiesen dejado otros. Y Boksic era uno de esos jugadores capaces de no solo marcar diferencias a través del gol, pero también a través del pase, como además lo hizo en la final, que venía de esa generación mítica de futbolistas yugoslavos de finales de los 80, donde también estaba Jugovic. Y luego estaban también los Prosinecki, los Šuker, Mijatovic, Boban, que fueron muy importantes en el fútbol de los 90. Y además es una plantilla absolutamente abismal, porque estamos hablando de los que están en el campo. Pero luego Alessandro Del Piero está y era la gran promesa del fútbol italiano. Jugadores míticos como Lombardo ni siquiera estaban convocados, jugadores importantes en la campaña como Nicola Moruso, otro delantero también muy interesante, e incluso un delantero que por entonces no se hablaba mucho de él, pero que iba a hacer una gran carrera como era el Pippo Inzaghi, también estaba en plantilla igual que Conte.
Son jugadores muy importantes en la historia del fútbol y eso explica la dimensión del proyecto deportivo que era esa Juventus de Lippi. Sí, lo has comentado ya. Este Dortmund además tenía varios futbolistas de la propia Juventus, ¿no? Como Reuter, como Sousa, como Moller. Se conocían bien. Si al final el Dortmund venía con mucha gente que había jugado en la Serie A, y la Serie A era la mejor escuela de fútbol que había en ese momento. De hecho, cualquier jugador que fuera realmente top en esos años, quizás cuando irse al Madrid o al Barcelona, buscaba irse a la Serie A equipo nivel de segundo, además, el fútbol alemán. En su liga en los 80 y los 90, pues no pagaba demasiado bien, no había mucho dinero. Había un éxodo habitual de futbolistas alemanes a Italia por cercanía geográfica, porque eran jugadores que tenían una capacidad táctica y física que encajaba con ese espíritu de la Serie A y por lo tanto, todos, incluso el brasiladores, que no jugó la final, Julio César, también había jugado en la Juventus. Esta platilla del Don son jugadores que traen un poco también esa cultura de juego del ganador al Dortmund y ayudan al club a crecer más allá de los jugadores que ya tenían en casa. Jugadores de formación local, nacional, que no habían salido. El hecho de poder contar con ese perfil de futbolista les vino muy bien. Sí, la verdad que sí. En aquella Serie A era como un imán, ¿no? Para el talento, lo que más o menos se puede decir que hoy en día es la Premier League, que era entonces la Serie A. Yo creo que hay una distancia abismal de la Premier actual a la Serie A de entonces. La calidad individual y la calidad de los colectivos era muy superior, de hecho. Creo que la única vez en la historia que ha habido una liga tan potente como esa Serie A fue la Liga Española de mitad de los 50 y luego en los inicios de los 2010. Creo que por talento individual no ha habido nada igual a esos 15 años de fútbol italiano. En la Premier League actual tiene más volumen de jugadores de nivel medio alto, pero tampoco acumula superestrellas como había en la Serie A en los 90. Que si ves el listado de balones de oro, segundos y terceros clasificados del 85 al 2000. El 70% jugaba en Italia, cosa que no pasa con la Premier League. Y luego, si ves cómo se comportan los equipos ingleses de la Premier en Europa, las competiciones que ganan, en comparación con esos 15 años no hay comparación posible. Italia, desde el 85 hasta el 2000, creo que tienen 15 años, más de 10 equipos jugando la final de Champions o de Copa de Europa. Hay varias finales de la UEFA que son entre equipos italianos, varias finales de Recopa que son con equipos italianos, y eso la Premier nunca ha sabido replicar. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. La Serie A dominaba dentro y fuera del mismo Italia. Si te parece, vamos ya con un poco, meternos en el partido. El ritmo del partido. Yo también, para charlar contigo, me he vuelto a ver la final. Y a mí me parece que, vamos, los dos equipos, desde el principio, cada uno con sus armas, eso sí, van a por el partido. No escatiman esfuerzos. Sí, totalmente creo que veros 15 minutos la Juventus es mucho mejor. De hecho, era una seña de identidad del equipo de Lippi. Siempre entraba muy fuerte. Lo hizo el año anterior con el Ajax y lo hará el año siguiente contra el Madrid también. Era un equipo que buscaba desde el primer momento dar un golpe en la mesa y demostrar que eran los más fuertes. Y se han topado, pues, entre la mala suerte de un palo y las paradas de Klose, que estuvo muy bien esta noche. No siempre en su carrera tuvo noches así. De hecho, en esa misma campaña y en uno de los partidos con el Atlético de Madrid, pues palma un gol a Pantic, que es absolutamente increíble para un portero de élite. Pero en esa final estuvo en su mejor versión, y claro, el Dortmund aguantando esas primeras embestidas de los italianos, pues va creciendo poco a poco y empieza a tener un poquito más el balón, y es a partir de ahí donde empieza a generar las primeras oportunidades y de ahí a meter gol, pues pasa casi nada. Es un equipo que podríamos decir que sobre todo en la primera parte tiene más eficacia que fútbol y de las pocas veces que llega cerca de la portería de Perucci, pues consigue anotar y de esa forma gana un control sobre el partido que le ofrecen los números más que el juego. El balón Perucci, el balón para Lambert. ¡Gol! El gol
gol de Ripley. El balón le llegó a Ripley, acaba de adelantar al Borussia Dortmund. El salto es al suelo con el pecho de Ripley y ahí está más rápido que Perece y consigue lo que... Sí, cierto. La verdad que es eso, como tú bien has dicho, Jugovic tiene una ocasión, otra de Vieri, pero quien golpea primero es Riedel. Y en 5 minutos además se ponen con el 2-0. El gol, el segundo, acaba de marcarlo también Ripley. Qué remate más limpio y más directo, qué golazo de Ripley. El lanzamiento de Müller y el segundo. ¿Cómo se anticipa a cerrar además? ¿Crees que se viene un poquito abajo la Juventus? Desde esos del 2-0 hasta el descanso. Hay un momento en el que los jugadores se miran la cara y empiezan a decirse cosas, a atribuirse culpas. Se pierde un poco la concentración. Naturalmente no se esperaban eso. Si miras la campaña de la Juve en todos los partidos, pues ganan por aplastamiento así y por lo tanto no estaban acostumbrados a que las cosas salieran mal. Ya en la Champions anterior habían sido muy dominantes durante 2 años. Era un equipo que nadie les tosía, en la Serie pasaba también lo mismo. Una superioridad muy grande a pesar de la calidad brutal que había en la liga. Y te encuentras perdiendo en el partido más importante del año. Aunque hay que entender el porqué. Porque son 2 balones de centros al área que Riedel, que era un predador, se aprovecha muy bien de fallos de marcación. Realmente la Juventus no había hecho nada para estar perdiendo 2-0 y perdiendo. A partir de ahí, el equipo se tiene que recomponer emocionalmente y le cuesta el descanso. Pero a partir de ahí, creo que vuelve a entrar en el segundo tiempo con las mismas ganas del primero y la llegada de Del Piero con esa jugada táctica de Lippi de cambiar a Di Livio por la banda derecha y poner a Del Piero sobre el terreno de juego, pues no solo trae más creatividad al ataque de la Juventus, como también pues le pone más cerca del gol. Tú lo has dicho, ¿no? Del Piero entra en el segundo tiempo, tenía entonces 21 añitos, pero claro, sí creo que se generó cierto debate, ¿no? Porque claro, dejas también a ver a quién quitas, ¿no? Porque creo que del 11 inicial que hemos comentado de la Juventus hay pocas dudas, todos son grandes jugadores, pero sí que, no sé, estaba como intentando echar la puerta abajo, ¿no? El jovencísimo entonces Alessandro Del Piero. El tema es que ahora estamos acostumbrados a otra cosa, porque estamos acostumbrados a que jugadores debuten con 15, 16, 17, 18, 20 años y se establezcan los primeros equipos con mucha naturalidad. Se ha bajado muchísimo la edad media de los debutantes. Ha bajado muchísimo la edad media de las estrellas del fútbol contemporáneo, pero antes no era así ni por asomo. Antes los jugadores, primero que tuviesen la oportunidad para debutar, tardaban lo suyo, y luego para sentarse en los equipos, por muy buenos que fueran. Una de dos, o el equipo estaba en una muy mala racha y por lo tanto tiraba de jugadores de la cantera, casi por desesperación, o el jugador había llegado a una posición donde la competencia realmente no era tan buena. Más o menos sobre esas fechas, Francesco Totti está debutando en la Roma y claro, la plantilla de la Roma no es tan potente como la de la Juve y por lo tanto Totti puede empezar a jugar con regularidad. Pero aún así hay un periodo en su carrera cuando está Ottavio Bianchi de entrenador, donde apenas juega y Del Piero, como le había pasado en su momento a Roberto Baggio en la Fiorentina, que era la Fiorentina, que no estamos hablando de un equipo super mega top, no tenía asegurada la titularidad porque era considerado muy joven. Las carreras, entonces, empezaban a partir de los 20 y algo y terminaban muy pronto a los 30 y pocos. Y eran 7 u 8 años de máximo rendimiento, y nadie estaba poniendo el peso encima de los hombros de que tuviese que cargar con el barco, sobre todo habiendo fichado ese año a Zidane. Sobre todo teniendo a jugadores de la talla de Boksic y Jugovic, que también aportaban mucha calidad individual ofensiva, y luego lo que hablamos, ese es el primer año que hay ley Bosman, o sea, es el primer año en que los jugadores extranjeros dejan de contar como tal y por lo tanto, si el año anterior Del Piero juega bastante más, porque tal como Ravanelli o Vialli eran jugadores italianos y era necesario tener un cupo de 9 jugadores, de 8 o 9 jugadores italianos en el 11. A partir de la 96-97 eso desaparece de la ecuación.
Ese torneo es mítico porque es el último en que solo juegan los campeones de liga. A partir del año siguiente empiezan a venir los segundos clasificados de las 4 ligas más potentes, que amplía la competición a 24 equipos y a partir de ahí lo que conocemos. Y también es el primer torneo donde no hay límite de extranjeros y claro, ahí la Juventus, aprovechando el fondo de armario que tenía, pues empieza a sacar muchos más extranjeros que lo tenía antes y jugadores como Del Piero, como Lombardo, por ejemplo, sufrieron y dejaron de tener tantos minutos. Pero su talento estaba allí y por eso, en el momento de desesperación, es a él a quien recurre Lippi y es con él que el equipo cree que puede remontar y así lo hace con uno de los que para mí es realmente top 5 de los mejores goles de la historia en las finales de la Champions. Y qué remate y qué gol del Piero. Impresionante del Piero, el gol de tacón que acaba de marcar. Qué jugada, qué gol, qué maravilla, como no digna de una final europea. Qué golazo del Piero y el partido que sigue abierto. Después del 2-0 del Dortmund, hay una jugada en el que Zidane también dispara otra vez al palo. Que por cierto, un Zidane que en esta final no apareció demasiado, ¿no? Hubo ahí un gran trabajo táctico de Othmar Hitzfeld poniendo encima al escocés, a Paul Lambert, que lo secó y además hizo una gran defensa, ¿no? Sin apenas faltas, pero anuló bastante al genial futbolista francés. Sí, además el hecho de que estaba Sousa también, que era un jugador que conocía muy bien la Juventus y que permitía interpretar muy bien el juego que había que hacer. El partido de Lambert, que también asiste en el primer gol de Riedel, con un centro muy preciso al área, es sobresaliente. Un gran jugador que la gente no daba un duro por él. No era una estrella internacional. De hecho, un jugador escocés jugando en la Bundesliga era un poquito raro, pero él es probablemente, si tuviéramos que hacer un top 3 de mejores jugadores de la final, él estaría en ese top 3. Su partido es descomunal a nivel ofensivo. Pero sobre todo, como dices bien, como anula bastante a un Zidane que había sido mejor jugador de semifinales de calle, contra el Ajax y era ya un proyecto de superestrella que íbamos a disfrutar después y tiene muy poca influencia en el juego, sobre todo también porque jugar contra 5 defensas con un medio marcándote muy por encima, pues te resta más espacio y tiempo para pensar, y también por eso en el momento que entra Del Piero y se acerca más a Zidane y carga más esa zona, permite entonces crecer otra vez en el partido y dar un poco más de libertad a Zidane, que es cuando mejor está. En esos momentos, desde el gol de Del Piero hasta el tercer gol del Dortmund, Zidane se crece bastante, pero tanto las oportunidades que es capaz de crear la Juventus. Se topan con el palo entonces con Klose, que siempre está muy bien y nunca llega a hacer la diferencia que necesitaba su equipo. Lambert es uno de esos trabajadores silenciosos, no se puede decir del fútbol. No es una gran estrella, son grandes futbolistas, pero no superestrellas. Y ese Dortmund, en ese partido suma varios, ¿no? Hemos hablado ya de Klose, de Lambert, pero también está Martin Kree en el central y bueno, Paulo Sousa también, que hemos hablado también de él. Es un equipo forzosamente. En esos años tenía que ser un equipo de mucha ética de trabajo. Si no, no había forma de triunfar. No eran equipos que entraban por los ojos, por la calidad técnica desde luego. Eran equipos muy físicos, muy trabajados, muy dinámicos. Y claro, quitando a Müller, que es un jugador al que se le da más aire libre para moverse, todos los demás tienen funciones muy concretas y las cumplen sobresalientemente. Y tanto los jugadores que entran como los que están siempre saben lo que tienen que hacer en cada momento. Y eso es lo que permite que la máquina funcione. También es uno de los puntos a favor que tiene el fútbol alemán, que los jugadores podían ser menos espectaculares que los holandeses, que los franceses y los españoles, pero tenían una capacidad de entender el juego y de cumplir las misiones que les pedían los entrenadores como pocos. Y esa precisión de reloj era lo que hacía que los alemanes son considerados tan difíciles de batir, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección. Correcto. También en el primer tiempo hay un gol anulado a Christian Vieri,
y el árbitro es Sándor Pul, un árbitro húngaro de ingrato recuerdo para los aficionados españoles. ¿Cómo valoras tú la actuación del árbitro? Todo el mundo que se acuerda del codazo de Tassotti sabe perfectamente quién es, pero estaba valorado como uno de los mejores del mundo en ese momento. Por entonces había una terna de 3 o 4 nombres y él siempre está. De hecho, creo que pita alguna final europea más en su carrera y creo que está bastante bien. El penalti no me parece y el gol que lo anulan, también me parece que está bien anulado y nunca se dejó influenciar por la presión natural de los jugadores italianos acostumbrados, a lo mejor a que les pitasen unas faltas que en Europa no eran. No evitaban el juego físico, pero los alemanes también. A lo mejor les puede en algún momento. No es tampoco un arbitraje espectacular, ni era tampoco un árbitro al estilo, por ejemplo, de Colina, que era mucho más físico y se hacía sentir. Pero de lo que pudimos ver en ese partido no fue de sus mejores noches, desde luego. No tuvo tanta incidencia en el juego. En el segundo tiempo, como bien has dicho, la Juve se recompone, sale a por todas, un juego muy directo por parte de ambos equipos. Pero bueno, Hitchfield juega con el factor de llevar 2 goles a su favor y la Juve poco a poco se va rompiendo, ¿no? Hay mucho espacio, mucha distancia entre la defensa y el ataque. Sí, están forzados a ello. Tenían que recuperar 2 goles, tenían que venirse arriba y en esos momentos, pues el fútbol de entonces tenía un ritmo distinto. Era posible que hubiese más espacios porque la velocidad de transición era más baja y por lo tanto no era tan peligroso y con los ojos de hoy vemos espacios en el fútbol de los 90, incluso de los 2000. Ya ni siquiera voy a hablar de antes de los 90 porque con el cambio de reglas, tanto del fuera de juego como de los retrasos de los porteros, era todavía más lento. Pero hoy, con los ojos de hoy, ves los partidos y dices, oh, qué pánico. Que han dejado tanto eco que lo podían aprovechar a la contra. Pero es que por entonces no era tanto así, los equipos no tenían esa capacidad física ni el ritmo de ahora. Y las transiciones no eran tan letales como nos hemos acostumbrado. Y para el evento, era natural que al meter a Del Piero, pues tenías a 4 jugadores con una presencia más ofensiva cerca del área y necesitabas encontrarlas. Entonces, fuera de ahí, el fútbol directo. Y el Dortmund igual se replegaba con 5 defensas. Estaba bien estructurado el equipo para aguantar esos embistes y siempre que podía buscaba con pases largos a Chapuisat para buscar alguna oportunidad de sorprender a la defensa de la Juventus y matar el partido. Es un fútbol, otro fútbol, como bien has dicho, que eso, revisitando la final, a mí me deja varias imágenes curiosas, ¿no? El brazalete de Sammer, que es un esparadrapo puesto en el brazo, Lippi fumando en el banquillo, el Dortmund sin nombres en la camiseta, con los dorsales fijos pero sin nombres en la camiseta. Otro fútbol y un fútbol un poco distinto, ¿no? Que deja imágenes como estas. Fija el ejemplo, que poca gente se acuerda porque asocia ese Dortmund, esa camiseta, pero el Dortmund lo que hace es debutar una camiseta en la final. Esa camiseta es la de la siguiente campaña. Una cosa que ahora es muy normal, que los equipos lleguen a la última jornada de la liga, por ejemplo, y vistan la camiseta que van a usar al año siguiente como una jugada de marketing que lleva pasando desde hace unos años. Por entonces era impensable, y el Dortmund había jugado toda la temporada con su camiseta habitual, que tenía bastones amarillos y negros verticales. Y de repente llega a la final con una camiseta totalmente novedosa, que lograba seguir utilizando esa jugada de marketing de Nike, que también había cambiado el tono amarillo por una verde más fosforescente que el amarillo tradicional, pues esto nos enseña que hay cosas del fútbol del futuro que ahora podemos verlas aquí. Pero como dije antes, es un periodo de transición del fútbol. La televisión aparece, estamos aunque solamente en la 4ª edición de la Champions y como tal, era un concepto todavía bastante novedoso. Había cosas del fútbol de antes. Los entrenadores, la forma como ves casi de calle. Además, se notaba que era una noche que no hacía muy bueno porque todos estaban vestidos con chaquetas y aunque fuera a finales de mayo, lo que no sorprende en Alemania.
Y para empezar, era la primera campaña que se podían empezar a utilizar nombres de los jugadores en la espalda, que los números ya iban siendo fijos. Algo que hace 2 años, antes también era algo que no se practicaba. Estamos viviendo una temporada, un periodo de 3 o 4 años que va desde el 92, 93 hasta el 98, 99, donde el fútbol cambia muy deprisa y eso al final son representaciones de esos cambios. En el segundo tiempo, con la Juventus volcada, llega el gol de Del Piero, en el 65, un gol espectacular de tacón, y que deja otras cosas, ¿no? Como bien dices, la calidad de Boksic como buen pasador, y en apenas 5 minutos en el que la Juve está en el momento clave de ir a por el empate, pero en el 70 entra Ricken, que deja una de las grandes imágenes, ¿no? De las finales de la Champions League en toda su historia, ¿no? Que entra y el primer balón que toca mata el partido, mete el 3-1. Ha quitado la Ordeson desde arriba, tal vez para que presionen más, para que intenten cortar un poquito más la salida desde atrás a la Juve. Intentaba también darle más libertad de movimientos ahora a Andrea Polo. El balón, precisamente para Ricken. ¡Qué golazo acaba de marcar! ¡Qué golazo acaba de marcar en su primera intervención! La Ricken ha desadelantado a Peruzzi y qué golazo a los 24 minutos. 3-1, la Ricken, qué golazo acaba de marcar. Es uno de esos momentos que dices que son las típicas casualidades que podía no haber pasado. Ricken era una joven promesa, entonces un canterano del Dortmund, que estaba empezando a tener minutos esta temporada, y lo que pasa es que unos minutos antes Riedel se acerca al banquillo y les dice que tiene el dedo roto, un dedo del pie roto y que necesitaba que le infiltraran porque si no, no iba a poder seguir. Y mirando un poco la hora que era y mirando un poco también que después de casi 70 minutos peleando, que estaría ya bastante agotado, en lugar de infiltrarle, decidió llamar a Ricken. Ricken que se había pasado pues varios minutos calentando. De hecho, en la transmisión se puede ver que casi la segunda parte está 20 y pico minutos calentando en la banda. Comenta que siempre que salía verificaba que, como la Juventus se había echado tan pa'lante, que Peruzzi se había hecho casi un líbero, que salía muchísimo de su área, algo que no era muy normal en él, pero por las condiciones del partido, pues a lo mejor incluso podía hacer indicaciones técnicas a Lippi. Y como él lo tenía tan claro de verlo tan lejos, se dijo a sí mismo que si le veía tan adelantado y se daba la oportunidad iba a intentar tirar. Luego ya pues con las instrucciones y tal, lo que dice es, la primera que tengas para dentro y busca la portería, y así por lo menos metes el miedo. Y coincide justo en el momento que hay el cambio, el balón está en el área del Dortmund y entra para la posición casi de segundo delantero detrás de Chapuisat, y hay un balón que gana Spusa, que logró pasar a Moller, y Moller, con su visión de juego, que era de las mejores del mundo en ese momento, pues ve que hay mucho espacio, suelta el balón lo antes posible y Ricken ve corriendo y en el momento que levanta la cabeza ve que Peruzzi sigue estando más lejos de su portería de lo que era habitual y decide tirar por tirar básicamente y le sale bien, y con ese momento mata el partido porque después del 3-1 ya no quedan muchas ganas a la Juventus, siquiera por pelear. Creo que ya lo dan por perdido. Asumen que meter 2 goles en 20 minutos a un equipo que se repliega totalmente y que además había demostrado ya saber sufrir, pues era casi misión imposible. Y de cierto modo, aunque se sigue jugando, yo creo que la final termina con ese gol. Completamente de acuerdo con este análisis, ¿no? Lo que pasa después del 3-1, pues bueno, se sirve, por ejemplo, para premiar, ¿no?, a un mito del Dortmund como era Michael Zorc, que juega unos minutos a sus 36 años, ¿no? Zorc era un capitán que había jugado muchos años en el club. De hecho, el Dortmund a mitad de los 80 es un equipo de segunda división, o sea, es un equipo que lo había estado pasando muy mal. Siempre ha sido un equipo con mucha historia en el fútbol alemán, pero no siempre había sido un equipo ganador. Había tenido un muy mal momento en los 50 y los 60, pero luego en los 70 y los 80 pues había perdido la categoría. Había estado en categorías inferiores, a punto de entrar en bancarrota y Zorc era un superviviente de esos años y por lo tanto pues esa forma de premiarle
También es lo que hace vestuario y lo que hace que el espíritu de grupo prevalezca. Y un poco también el símbolo del ser humano, que era un grupo sin estrellas individuales apenas, por muy bueno que fuera Müller, Paulo Sousa. No eran top 20 a lo mejor de los jugadores del mundo de esa temporada. Él mismo siendo Balón de Oro, lo era más por lo que ya ha representado en esa Eurocopa que por lo que había hecho con el Dortmund en la Copa de la UEFA el año anterior, y por lo tanto es una recompensa a ese espíritu de grupo que es lo que está por detrás de ese triunfo histórico. Pues si te parece, Miguel, para cerrar de algún modo, ¿qué reflexión final te deja el final de la Champions League, que como bien has dicho era un poco un periodo de transición? Para el Dortmund, por ejemplo, es el final de un proyecto. O sea, hay equipos que cuando ganan un torneo tan importante están empezando algo y luego a partir de ahí crecen. Por ejemplo, yo imagino que la victoria del año pasado del PSG sea el inicio de algo para el equipo, porque es un equipo que ambiciosa, un proyecto de futuro y además que tiene que fortaleza financiera para crecer. Y luego hay proyectos que finalizan etapas en la historia de un club, que es el culminar de algo que viene siendo trabajado desde antes, y creo que la victoria de BC Dortmund pues representa un poco eso. Representa un equipo que había estado en las catacumbas del fútbol alemán, que había vuelto a la vida, que había encontrado la fórmula para combatir a un Super Bayern y a todos esos equipos de nivel medio alto del fútbol alemán de los 90 que habían vuelto a ganar ligas, a devolver la ilusión a la hinchada de Dortmund, que es, como sabemos, súper fanática y que luego había encontrado la forma de competir en Europa. Llegan a la final de la UEFA y ahora llegar a esa final de Champions con varios protagonistas que repiten en los dos partidos. Y luego también es el culminar, digamos, del fútbol alemán. Para cualquiera que vivió esos años, ¿no había equipo internacional europeo más temible que Alemania? El fútbol internacional era Brasil por el peso histórico que tenía Alemania. Aunque luego ganasen otros, aunque ellos no siempre estuviesen ahí, pero tenían un peso emocional muy grande, y el fútbol alemán empezó a conquistar en el inicio de los 70, con su selección, con el Mönchengladbach, con el Bayern Múnich sobre todo. Luego se prorrogó en los años 80 con las finales que juega Alemania, consecutivas en 3 mundiales, los títulos que van ganando sus equipos en Europa y esa victoria del Dortmund, aunque luego después pasan unos años. El Bayern Múnich también se corona campeón de Europa y la final que pierde con el United. Pero creo que ahí se corona. Es el punto máximo del fútbol alemán, ganador de Eurocopa del 96, el ganador de Champions en el 97. No volvemos a ver una Alemania tan potente hasta 2013-2014, cuando el Bayern gana la Champions y Alemania gana el Mundial, y por lo tanto es ese culminar. Y con respecto a la Juventus, pues es una etapa más en un periodo donde son claramente el mejor equipo del mundo. Creo que incluso con gran diferencia con los siguientes. Pero a pesar de hacerlo, a pesar de ser un equipo muy superior a todos los niveles, nunca han tenido la capacidad histórica de trasladar ese dominio en títulos. Mientras que equipos como el Milán, por ejemplo, que no han sido tan dominadores, han sido más quirúrgicos a la hora de ganar trofeos. La Juventus es todo lo contrario, es un equipo que te gana más ligas que competiciones europeas porque llega el momento clave, a la final o a la semifinal y les falta algo, y le pasa a la Juve al año siguiente con el Madrid también. Un partido donde también creo que son superiores casi todo el partido y por ese gol de Mijatovic no encuentran forma de dar la remontada. Les va a pasar en la semifinal del año siguiente con el Manchester United también, una semifinal que tenían controladísima y que luego la pierden por detalles. Y luego es un poco la seña de identidad de ese proyecto, una Champions más, o haber tenido ese killer instinct más potente, digamos. Pues serían más recordados de lo que son hoy en día como parte de los equipos más históricos de la historia del fútbol. Perfecto. Miguel Pereira, muchísimas gracias de verdad. Creo nos has dado una lección de sabiduría futbolera. Te agradezco muchísimo que hayas estado este rato charlando con nosotros sobre esta final, que es una de esas finales que todos recordamos, ¿no? Y nada, darte las gracias. Muchas gracias a ti por invitarme y enhorabuena por el proyecto. Espero que sigáis disfrutando del fútbol, que siempre es lo más importante.
En una noche mágica en Múnich, el Borussia Dortmund desafió los pronósticos, derribó a la Juventus y levantó la orejona por primera vez. Fue una victoria de equipo, de táctica, de carácter, de Karl-Heinz Riedel, de Lars Ricken, del genio silencioso de Ottmar Hitzfeld. Fue, sobre todo, la historia de un club que se atrevió a soñar y ganó. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleeping, and it doesn't do a thing for growth hormones or dreams. Una temporada más, cerramos la persiana de este episodio con los acordes del Weapons de That Rock. Espero que hayáis disfrutado con este viaje al pasado para conocer a fondo cómo se forjó una de las victorias más épicas e icónicas en la Champions League, la que coronó al Borussia Dortmund como campeón. Déjame tus impresiones, tus sugerencias o comentarios en iVoox o en tu plataforma de podcast favorita, en mi Twitter, _Teche, en Facebook o en Instagram, en Quiero Ser Como Letizier, así, todo seguido y con 2 S. Si te gusta lo que escuchas en Quiero Ser Como Letizier, suscríbete y recomiéndaselo a todo el mundo, que gracias a todos vosotros nos estamos acercando en iVoox a los 900 amigos en esta familia de locos por el fútbol. Si queréis dar un pasito más y apoyar directamente Quiero Ser Como Letizier, lo puedes hacer gracias al botón azul de apoyar en iVoox. Pulsando en él encontrarás 2 opciones. Una desde 2,99 € al mes, en la que apoyarás solo a Quiero Ser Como Letizier. Y la otra, en la que por 9,99 € al mes te convertirás en iVoox Plus y tendrás acceso a todo el contenido exclusivo para fans de cualquier creador de iVoox. Por último, te recuerdo que todo el contenido de este podcast y alguna cosita más también lo puedes encontrar en quierosercomoletizier.blogspot.com. ¡Feliz fútbol! Y hasta el próximo capítulo.